Bienvenidos a todos de nuevo a esta gran hoguera del fuego de campamento. Hoy será un fuego mínimo tamaño grande. Este título, este epígrafe que se utilizaba cada año en una exposición al aire libre que había en San Lorenzo del Escorial, donde yo tengo mi casa, para hacer esculturas de gran tamaño de bichos y elementos que son naturalmente pequeños. Y bueno, nos sirve para nuestro relato decir eso. Vamos a agigantar ese mundo oculto por ser tan pequeño que no podemos verlo o casi no podemos verlo, porque antes hablando con el relator recuerdo yo que de jovencito cogía agua de charcos en un bote y los ponía junto a la calefacción 2 o 3 días y bueno, pues alucinaba al poner el microscopio, ver todo el movimiento que hay, todo lo que se desarrollaba ahí, era realmente un nuevo mundo. Y la verdad que hubiera estado encantado de haber tenido de profesor a nuestro relator de hoy, Antonio Guillén, por su vocación, por la novedad de descubrirnos lo que parece una dimensión paralela y por su compromiso más allá de lo que es su deber, ¿no? en la enseñanza y fuera de ella, ¿no? Un ejemplo es la aportación, perdón, la aportación que hace en el proyecto de biodiversidad virtual como responsable de la Galería del Mundo Microscópico. Y bueno, partiendo de esto y puesto que es Antonio Ordóñez el que nos lo ha presentado, le convoco nuevamente a mi amigo Antonio Ordóñez, gestor y promotor de esta red de ciencia ciudadana, para que haga los honores de la presentación de nuestro protagonista. Así que, Antonio, manifiéstate y sin más, paso el bastón de la palabra a Antonio para que haga los honores. Adelante, Antonio. Gracias. Bueno, pues yo tengo aquí, he recogido el bastón de la palabra, lo he convertido en unas muestras maravillosas que le debo a Antonio desde hace un montón de años, que se quedaron en mi casa. Y son muestras que utiliza él con sus alumnos, pues muestras de rocas, de tejidos vegetales, de tejidos animales, y que son maravillosas y que, bueno, pues como todo lo que él hace, lo hace con muchísimo cariño y muchísima ilusión, pues quería que supiera que están a buen recaudo, que me ha preguntado alguna vez por ellas. Y nada, pues de Antonio Guillén, al margen de entrar en aspectos curriculares que serían amplios de explicar aquí, deciros que es catedrático en Biología y Geología, es premio Google de Educación, llevó a un pequeño grupo de alumnos a California a recibir el premio y que su proyecto Agua es un referente en la divulgación de la microscopía, de la riqueza de la microbiología, y que a través de las redes sociales, de exposiciones, de ponencias, de webinars y de talleres, pues hemos podido disfrutar por toda España de su saber y sobre todo, y muy importante, de su capacidad de transmitir ilusión por estas gotas de agua que él las convierte en mundos maravillosos y que las narra de una manera que yo diría casi poética. Entonces, pues nada, voy a pasarle la palabra a él, que es el que tiene que contar cosas chulas. Yo solo puedo deciros que es un lujo tenerle aquí y desde luego para mí es un lujazo tenerle como amigo. Así que voy a pasar los bártulos a Antonio para que las ponga Sí. Tendrá que aparecer primero Antonio. Ahí está. Ahí está, ahí está. Te paso la palabra, Bueno, Antonio. bueno, muchísimas gracias, Antonio. Jolín, no sabía yo esto, que el bastón iba a pasar en tantas manos. Oye, pues de verdad, gracias de corazón porque la plataforma Biodiversidad Virtual, a través de Biodiversidad Virtual, pues hemos hecho muchas cosas, ¿no? Cada uno en nuestro campo, pero hay esa sintonía por conocer por conocer la naturaleza, por difundirla. Es un proyecto que genera mucha ilusión y bueno, y aquí estamos un grupo de amigos de biodiversidad. Veo a Jesús, veo a Diego, veo a Pepe Grillo, veo a Juan y a María, supongo, que están por ahí, veo no sé si José Pascual también. O sea que muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, y me dijo Juan que tenía que presentar con un bastón este espacio. Y tenía pensado un bastón muy interesante, pero luego al sentarme aquí en el ordenador me he dado cuenta que pueden ser dos bastones y os cuento. Mira, este bastoncito que tengo aquí
este bastoncito, que es una especie de espatulita, tiene para mí pues mucho interés y bueno, y le tengo pues especial aprecio porque en una de las últimas asambleas que hicimos en Barcelona, uno de los miembros más veteranos de biodiversidad virtual, incorporado recientemente, pero veterano en el mundo de la microscopía, que es Horacio Avellán, me regaló esto, que es una lanceta que pertenecía a Juan Oró. Juan Oró fue uno de los principales astrofísicos, descubrió la adenina, fue uno de los creadores de la teoría de la panspermia, de la formación del universo, y hablaremos de la formación, perdón, de la vida en el universo a partir de satélites. Y entonces esta espatulita la utilizo mucho para coger muestras y demás. Tiene ese interés histórico, pero hay otra cosa que ya pasa del interés histórico al interés práctico, y es este agitador de cristal. Mirad, con este agitador de cristal podemos construir un microscopio igual que el que construyó Leeuwenhoek, con el que descubrió por primera vez las esporas, los granos de polen, con el que se vieron por primera vez las bacterias, con el que vio por primera vez los espermatozoides y los describió además en un texto maravilloso en el que dice que los obtiene de una manera no pecaminosa y envía ese escrito a la Real Sociedad de Historia Natural de Londres explicando de qué manera los ha podido observar para evitar cualquier problema. Y entonces, con una varita de estas, en cualquier lugar en donde podáis tener un mechero que caliente lo suficiente, si la fundimos y hacemos un hilito, es decir, calentamos la varita de cristal y hacemos un hilito, y calentamos la punta de ese hilito y creamos una burbuja del tamaño de la cabeza de un alfiler, tenemos una lente que puede aumentar 200 aumentos. Es decir, una lupa de muy gran aumento con el que ya podemos ver organismos microscópicos. Ese es un microscopio simple. Y si lo montamos en una pletina, por ejemplo, estas de metal con un agujerito, no sé si se ve, bueno, a través de ella vamos a poder descubrir un mundo fascinante. Esto se puede hacer en casa. Es una actividad que a los chavales de cualquier edad les encanta porque que puedan ellos construir su propio microscopio. Con esto se pueden ver células, nos abre la ventana ya a este espacio que ahora comenzamos. Pues entonces, como te comentaba antes, Juan, hace unas semanas preparé una presentación que voy a aprovechar ahora porque lo único que sería cambiar el título porque lo que es narra un poco la historia de este descubrimiento del mundo microscópico, y a mí me gustaría sobre todo el que debatiésemos después o el que preguntaseis todas las cosas que quisieseis. Yo ahora de momento voy a intentar el compartir la pantalla igual que hicimos antes, a ver si en esta ocasión. Bueno, todos estos descubrimientos a lo largo de estos años les hemos ido dando forma a través de un proyecto que yo he llamado Proyecto Agua, y en el que he aprovechado, pues eso, la posibilidad que me brinda el instituto para difundir esto entre los chavales pues desde 11 años hasta 18 años. Y no solamente se trata de hacer descubrimientos que puedan ser más o menos relevantes o de conocimiento para la ciencia, sino también descubrir la belleza, ¿no? Porque fijaos, por ejemplo, cuando nos asomamos, como tú decías antes, Juan, cuando nos asomamos al microscopio, empezamos a ver estructuras que habitualmente no estamos acostumbrados a ver y siempre son sorprendentes. Esto que veis aquí, por ejemplo, es una colonia de volvos. Todos estos organismos, cuando se agrupan, esto es una colonia, transmiten una imagen de armonía, y cuando los ves moverse, que va más allá de lo que es el conocimiento científico. Y es un poco también lo que hemos querido recoger en este proyecto. Bueno, el instrumental, aquí, esta es una imagen del microscopio que suelo utilizar. Es un poquito más complejo que un microscopio normal porque tiene
no sé si veis, si se ve cómo señalo aquí con el puntero. Bueno, tiene un dispositivo, es un microscopio de contraste e interferencia que permite sobre todo ver a los organismos que viven en el agua con una sensación de relieve diferente a como se ve con el microscopio convencional, con el microscopio de campo claro. Y en este sentido, las técnicas son importantes aquí para poder ver de diferente manera todos estos organismos. Y cada una de las técnicas nos va a permitir observar de manera muy distinta lo que veamos. Me vais a perdonar, es que fijaos que hemos estado en silencio y ahora se han puesto a hacer una obra por aquí y está molestando. Yo no sé si os molesta, me pongo los cascos para intentar amortiguar el ruido de fondo. Bueno, pues a ver si ha sido casualidad. Bien, pues os comentaba que para ver todos estos organismos es importante la técnica de observación que utilicemos. Por ejemplo, la técnica de campo oscuro es espectacular sobre todo para observar estos organismos microscópicos, y es muy facilito que cualquiera de nosotros que tenga un microscopio convencional lo pueda convertir en un microscopio de campo oscuro para ver todavía con más contraste o con más intensidad o con más viveza todo el material que podamos querer ver. Bueno, otra de las ideas de Proyecto Agua es pues, compartir el conocimiento, enseñar todas las cosas que se pueden hacer y difundir esta labor, ¿no? Y este mundo que a veces resulta tan desconocido. Aquí tenemos una imagen de uno de los talleres de un testing de biodiversidad virtual en el Sport, donde llevamos todos los equipos y ahí estuvimos disfrutando, cogiendo muestras y haciendo un taller de fotografía microscópica. Esto es una cosa que habitualmente en biodiversidad solemos hacer para abrir esa ventana y difundir todas estas ideas. Y luego también hay otra cosa que hacemos, y es publicamos en Internet a través de distintas plataformas, a través de la plataforma de Mundo Microscópico de Biodiversidad Virtual y sobre todo a través de esta galería de Flickr, las imágenes. Se llama Proyecto Agua y realmente ahora pues, se ha convertido en un referente porque llevamos trabajando en esto más de 12 años. Creo que en estos momentos casi tiene 18 millones de visitas acumuladas, es decir, que hay mucha gente de muchos países que visita la galería para buscar información y para encontrar a lo mejor imágenes de organismos que es difícil encontrar en otros medios. Bien, pues esa labor es la que realizamos. Es un proyecto, por tanto, educativo, es un proyecto de ciencia ciudadana. También realizamos tareas de investigación, después si queréis hablamos un poquito de ellas, en distintos sitios, de manera libre en cualquier lugar, pero luego ya específicamente, por ejemplo, en el lago de Sanabria o en algunas turberas de aquí de La Rioja, o más recientemente en una cueva interesantísima donde se desarrolla un proyecto de astrobiología del que después, si queréis, hablamos. Y otra de las labores es también hacer una difusión ya a través de otro tipo de materiales, como pueden ser exposiciones, como pueden ser publicaciones, folletos, artículos o algunos libros. Después, si da tiempo, lo comentamos. Este proyecto comenzó en un instituto marginal de La Rioja, en donde era muy difícil que los chavales se engancharan con la biología. Entonces, el microscopio fue la herramienta con la que todos los chavales, se entusiasmaron con el conocimiento de la vida, ¿no? Porque ya sabéis que organismos microscópicos prácticamente los encontramos de todos los reinos. Y ahora con toda la revisión que se está haciendo de toda la taxonomía, en el agua tenemos de todo, organismos no solamente unicelulares, muchos organismos pluricelulares
y es además ofrece la posibilidad no solamente de ver los organismos, sino de ver todos los procesos vitales, desde la reproducción, la nutrición, todas las funciones de relación, eso, a través de un aparatito y en una gota de agua. Todas estas cosas las podemos ver de una manera muy directa, y eso a los chavales les entusiasma. Esta es parte del trabajo que podemos realizar en el instituto, casi siempre durante los recreos. Luego, en muchas ocasiones, pues estos trabajitos que hacemos con ellos da pie a que podamos acudir a presentar los trabajos a certámenes, que esto es algo que a los chavales, lógicamente, les enriquece enormemente, porque les obliga a hablar en público, a compartir la experiencia con otros chavales, y es una cosa muy bonita. Y eso es algo de lo que comentaba antes Antonio Ordóñez, que hace unos años tuvimos la fortuna, bueno, de que nos dieron el primer premio mundial de la Feria de Ciencias de Google, y fue un proceso de selección que se estuvo desarrollando durante varios meses, y al final, entre casi, bueno, no me acuerdo, eran 4.000 o 5.000 proyectos presentados, nos seleccionaron a nosotros entre otros 15 o 16, fuimos a California y allí resultamos, bueno, pues el proyecto que presentamos resultó ganador. Mira, ahí está Silvia Gea, que seguramente os sonará la cara, y estos son los chicos Sergio, Iván y Marcos con los que presentamos el proyecto. También todos los años, aquí en La Rioja, yo doy clase en La Rioja, hay un certamen de investigación, igual que lo hay en otras comunidades autónomas, y casi siempre los chavales se apuntan para trabajar sobre temas microscópicos y realizar ese tipo de trabajo. Y luego en el proyecto de Ciencia Ciudadana, pues como os decía antes, muchas veces organizamos unas tareas de muestreo y luego de realización de fotografía microscópica, en este caso en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, aquí en Miraexplora, gracias a todo el empeño que pone en esta labor Teresa Genjo. Este último año no se ha podido realizar, bueno, pero pronto yo creo que podremos otra vez volver a disfrutar con esta jornada de Ciencia Ciudadana, en donde compartimos tantísimas cosas y unos proyectos tan bonitos, como el que lleva Geosfera, el que lleva el que llevan el de Arboretos Luis Ceballos, el que lleva todo el mundo. O sea que es algo que no renunciamos. Y hace poquito también hicimos una cosa preciosa en Madrid, que fue en el Jardín Botánico de Madrid. Se conocen las cosas grandes, pero no se conocen toda la vida microscópica que está en los distintos estanques. Y entonces hicimos una catalogación, hicimos un estudio y un muestreo en todos los fontines y en todos los estanques del Botánico de Madrid, y realizamos un proyecto de investigación muy bonito allí. Y bueno, esta es la labor de investigación que os comento en el lago de Sanabria. Lo empezamos a realizar en el año 2012, sobre todo para dar a conocer cuáles eran estos ecosistemas acuáticos. El lago de Sanabria, supongo que conocéis o habréis oído hablar de él, que es el lago de origen glaciar más grande de la península ibérica, y es el lago de origen glaciar más occidental y meridional de Europa, y cuenta con todas las figuras de protección y por desgracia, fijaos el color del agua. Bueno, se debe a un proceso de eutrofización que estamos investigando y que estamos intentando revertir a través de la investigación de todas las muestras que se toman semanalmente, de publicaciones y demás, porque es un tesoro que no podemos permitir que termine perdiéndose. Esta es alguna de las labores que se hacen allí, de muestreos semanales, de observaciones. Aquí, investigadores de la Universidad de Barcelona que también participan en este proyecto de investigación, sobre todo tomando sedimentos para hacer secuenciación masiva. Los microorganismos los podemos reconocer en el microscopio, pero también a través del estudio de las secuencias genéticas que quedan de ellos en los sedimentos, por ejemplo. Y esto que aparece aquí en la pantalla corresponde a esa labor de ese estudio. Y aquí también
con un microscopio de campo, que eso es una maravilla también, que hay veces, claro, que al campo, ¿cómo vas a llevar un microscopio? Bueno, pues este aparatito que veis aquí, que ocupa menos que unos prismáticos, lo tengo aquí por si alguien después quiere preguntar, se transporta muy fácilmente y hace muy cómoda la observación y además una observación inmediata y bueno, pues facilita mucho la labor de reconocimiento cuando queremos hacer alguna investigación en el campo. Y esto es lo que os hablaba antes del trabajo en una cueva en Cantabria, donde se lleva a cabo un proyecto de astrobiología, en el que gracias a Antonio Ordóñez, pudimos entrar ahí para catalogar toda la vida y resultó ser interesantísimo, sobre todo, el estudio de los biofilms que aparecen ahí en las paredes, sobre todo con cianobacterias extraordinariamente interesantes, porque, por ejemplo, fijaos, ahí hemos encontrado una de las cianobacterias más primitivas que se conoce en el planeta, uno de los primeros organismos que empezó a realizar la fotosíntesis, bueno, o por lo menos emparentado con esos primeros organismos que empezaron a realizar la fotosíntesis. Es un campo apasionante, ¿eh? Aquí, mira, Diego y Alicia haciendo trabajo en la cueva. Labor de difusión, como os decía antes, en distintos medios, aquí en Radio Nacional, con un grupito de alumnos hablando de, pues eso, de los trabajos que han estado haciendo en el último tiempo. Esto es una exposición que tenemos montada y que se hizo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ahí, gracias también a la ayuda de Jesús Dorda, pues fue una experiencia preciosa el poder compartir todas estas imágenes de gran formato con todos los visitantes que se acercaron al museo a verla. Y bueno, ahí dando una charla a propósito de todos estos organismos, lo que os decía antes de la labor de difusión, que va más allá de todo lo que sean las publicaciones online. A veces es importante el tener soportes escritos, ¿no? para consultar. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, este libro que se publicó sobre la investigación del lago Sanabria es un referente también sobre la investigación de los ecosistemas acuáticos en nuestro país. En el lago de Sanabria, fijaos que es el lago más estudiado de la península ibérica, y gracias al estudio que hemos estado realizando desde el año 2013, pues hemos descubierto prácticamente o descrito el 80% de los organismos que se conocen en él. Y eso que hay un montón de publicaciones realizadas a lo largo de todos estos años. Nada, estas son algunas otras publicaciones. Y aquí está la galería de biodiversidad virtual del mundo microscópico, que bueno, pues poquito a poco va despertando, también gracias a otros soportes que hay en Facebook o en otras redes sociales. Entonces, muchas personas que empiezan haciendo cosas en Facebook, por ejemplo, en la galería del mundo microscópico, conocen esta galería de biodiversidad virtual y se hace ya un trabajo más sistemático, más concienzudo y, bueno, pues una gran labor sin duda, aunque la galería del mundo microscópico es infinitamente más pequeña, muchísimo más reducida, como corresponde al tamaño de los organismos, al resto de galerías que hay en la plataforma. Otra de las facetas también que realicemos es contribuir también con la enciclopedia esta de la vida, un proyecto internacional a través de las imágenes y bueno, y muchas de estas, las redes sociales, en las redes sociales también compartimos la información, tratamos de darle la máxima difusión. La galería madre de todas ellas es esta como os decía antes, la galería de Flickr, donde las imágenes están ya se pueden ver con mayor resolución, también aparecen georreferenciadas, tienen etiquetas taxonómicas, están agrupadas en álbumes de una forma muy parecida a como están en la galería de biodiversidad virtual. Es un recurso
que yo creo que puede ser interesante. Y luego, quizá, si queréis, interrumpimos en el momento en que queráis, ¿eh? Sí, yo creo que ahora es una oportunidad porque veo que hay varias preguntas ahí reunidas. Perfecto. Si te parece, para que se te vea bien, quítate del compartir pantalla. Y creo que Antonio tiene algunas reunidas, ¿verdad, Antonio? Sí, aquí tengo unas poquitas. Eh, Maite nos pregunta que, bueno, te pide una recomendación para un microscopio de iniciación. Sí. Bueno, pues si queréis, lo que podemos, como os parezca, eso si queréis a través del correo electrónico, os doy mi correo electrónico y lo hacemos, o luego en general. Mirad, ahora, igual que ocurre con los teléfonos móviles, los microscopios se han hecho, o sea, son muy asequibles y además la óptica es muy buena. Es decir, con un presupuesto de 150, 250 euros puedes tener un buen microscopio. Cualquier plataforma de venta online son quizás sea la manera más indicada de poder hacerse con uno de ellos, pero insisto, después si queréis, facilito mi correo por si alguien quiere hacer alguna otra pregunta y lo resolvemos de esa forma. Sin Pero es muy problema. Y me pueden escribir a mí también si es que no tienen perfecto, el correo. En cualquier perfecto, perfecto. caso, a lo mejor Antonio lo puedes compartir ahí o en Sí, el chat. lo escribo aquí, Sí, lo mira, mi escribimos en el correo, chat. Lo ponemos en mi, el chat. mi Te voy correo haciendo otra es, pregunta, Antonio, sí, porque sí, ahora nos da tiempo. Mira, Pascual nos pregunta, bueno, nos pide consejo o te pide consejo porque están preparando un abrevadero, una pequeña charca y quieren recolonizarlo de flora y fauna. Y sí. piden consejos sobre qué metodologías serían las más apropiadas y también, sobre todo, y orientadas a la microscopía o los microorganismos, que es tu campo de trabajo. Eh, mira, de eso se han hecho hay muchas experiencias en ese sentido. Mm, Casi todos los organismos microscópicos colonizan el medio acuático al cabo de unos meses. Claro, si tú facilitas la labor, por ejemplo, instalando algunas plantas acuáticas, pues pueden ser ciperáceas o algunos cares o, o algunas lemnas es que claro, todo depende de la zona del punto de partida, pero que en cuanto el agua lleve unos meses, todas las esporas, toda la materia orgánica que se va a acumular ahí va a ser un caldo ideal de cultivo para los organismos que se puedan adaptar a las condiciones del pH, de la salinidad, del agua que tú estés utilizando. Insisto, si quieres después que concretemos un poquito más, me pones un correo y podemos hablar. Muy Con bien. más Te paso a la siguiente pregunta. Ramón, bueno, más que una pregunta, hace una apreciación o lanza esta idea, que cómo es posible que los lagos de alta montaña en algunos casos puedan ser zonas de baño y no estén estrictamente protegidos, dada su vulnerabilidad. Bueno, mira, esas son cosas que, como son decisiones políticas, en el caso del lago de Sanabria, que es un lago enorme, ¿no? Porque tiene eh, cuatro, bueno, ¿cuántos? Tres kilómetros de largo prácticamente por 2 de ancho y 50 metros de profundidad. Hay muchas zonas donde no se puede bañar uno, porque la vegetación llega a la orilla, hay 2 o 3 playas. Ahí el problema en concreto, en el lago de Sanabria son vertidos de aguas que no se tratan, ¿no? Aguas fecales y residuales. Pero sí es verdad que en lagunas de alta montaña se permite el baño, se utilizan cremas y desde luego, pues lógicamente se alteran las condiciones. Además, estas lagunas de alta montaña casi siempre tienen organismos bioindicadores que son muy sensibles. Y en cuanto te pones a estudiar los organismos microscópicos que hay en ellas, se puede detectar fácilmente la alteración que puedan estar sufriendo. Pero en cuanto a la respuesta a lo que dices, ¿cómo es posible? Yo también me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible que no, o sea, que no se tenga el cuidado? Pero no solamente
el problema de nuestro país es el de los ecosistemas acuáticos en su conjunto. Es que no hay un río que esté en condiciones, porque España se ha incorporado muy tarde a todo lo que es la política europea de depuración y de tratamiento, de cuidado del agua. Y bueno, como las cosas que se echan en el río muchas veces no se ven, ¿verdad? Es algo que, bueno, lo tiras aquí en la orilla del camino y ves. Y aún así se tiran las cosas, una lata o una bolsa de plástico. Y en el río que no se ve, imagínate. Entonces te digo, es una gran asignatura pendiente en nuestro país. No, desgraciadamente, no solamente en las lagunas de alta montaña, sino en todos los cursos fluviales. Bien, mira, Juan, al ver la fotografía de los Astrolanders allí en la cueva de Cantabria, en la Ares Station, pregunta que por qué esos trajes. Explícale un poco el contexto de por qué lleváis esos trajes. Bueno, pues mira, ahí se desarrolla, es un proyecto en el que se intenta reproducir un ambiente análogo al de Marte, es decir, algo parecido a lo que puede haber en Marte donde haya vida. En Marte sabemos que todas las radiaciones ionizantes en superficie harían la vida imposible allí. Entonces se supone que la vida podría de surgir, lo más probable es que esté presente en cavidades subterráneas. Ahí en Marte no hay cavidades kársticas, sí que puede haber tubos volcánicos, o sea, los robots y los satélites han detectado estas cavidades, y entonces se trata de emular ese ambiente y sobre todo en qué condiciones pueden aparecer microorganismos u otro tipo de seres vivos en esas cavidades subterráneas. Bueno, entonces ahí se ensayan experimentos de astrobiología y se ensayan también otro tipo de instrumental, como esos trajes que se diseñaron en Madrid, que tienen tecnología en el casco para el sistema de comunicaciones, etcétera, etcétera. Forma parte de ese proyecto. Qué interesante. Parecía muy galáctico. Sí, no. Efectivamente lo era. Y eso, y muestrear con eso es imposible. Vamos, que también se trata de ver con qué dificultades se pueden encontrar, o sea, quienes vayan a muestrear a Marte con toda esa parafernalia pues eso, de trajes o de instrumental o de mochilas o de lo que sea. Mira, tenemos una pregunta casi metafísica. Andrés, desde Facebook, nos dice, ¿nuestro universo podría estar incluido en una gota de cualquier líquido extradimensional? Pues es preciosa esa pregunta, desde luego, y yo creo que todos nos lo hemos planteado en alguna ocasión, ¿no? Si este universo no formará parte de otro macrouniverso muchísimo mayor y, en fin, como las matrioscas rusas estas, ¿no? Porque es verdad que las gotas de agua son así. O sea, cuando tú te pones a mirar una gota de agua, descubres, y de ahí la fascinación esta que comentaba antes también Juan, de observar esa gotita donde ves de todo. Es que en una gota de agua es que puedes encontrar hasta 80 seres diferentes, como si entrases ahí en una selva. Y esa pregunta me parece preciosa, y está tan abierta como el universo, o sea que eso... Vale, solo faltaba que lo hubieras contestado con precisión. Mira, Diego nos pregunta si el lago de Sanabria es uno de los lagos, o el más estudiado, uno de los más estudiados de la península ibérica, y vosotros desde el año 2013 habéis hecho un estudio exhaustivo de marea independiente, ¿qué es lo que se estudió antes en ese lago? ¿Qué estaba estudiado antes? Es que se han hecho muchos estudios parciales y hay algún laboratorio que depende de la Junta de Castilla y León, un laboratorio oficial, que curiosamente no ha estudiado mide parámetros, pero no ha estudiado, teniendo esa joya ahí, no ha estudiado toda la vida que hay en él. Entonces, Margalef hizo estudios en el lago de Sanabria y algunos otros limnólogos, pero han sido, bueno, estudios con muy poca, bajo mi punto de vista, o se han realizado en poco tiempo o se han realizado muy puntualmente. Y claro, nosotros desde el año 2012 llevamos haciendo muestreos semanales, tanto en la columna de agua como en los fondos, y poquito a poco van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Yo creo que es simplemente fruto del trabajo, no es otra cosa.
Bien, bueno, pues ya solo queda poner que Geosfera dice que eres un ejemplo para todos nosotros Sí. y que Teresa te manda un abrazo y el abrazo pues también se lo mandamos nosotros. Por aquí no hay más preguntas de momento. Vale, pues si te parece, te dejamos ir un poquito con el relato y reunimos unas poquitas preguntas más. ¿Te parece, Antonio? Pues como queráis, venga, vamos a ello. Adelante. A ver, que vuelvo a compartir pantalla. Ahora, aquí estábamos. A ver si sale. ¿Lo veis? Se está encendiendo, ahora te lo digo. Tiene un poco de retardo. Ahora sí, metodología pone. Trabajo de Bueno, campo y trabajo en laboratorio, sí. mira, la metodología es muy sencilla. Bueno, hay una cosa también interesante y que además forma parte de la filosofía de biodiversidad virtual. Y es que todos los organismos que observamos los observamos en vivo. Y luego siempre que cogemos algo, puede parecer una tontería, pero bueno, intentamos volver, cuando montamos una muestra de agua, una gotita de agua, la montamos en el porta, pues luego devolvemos, después de observarlo, volvemos otra vez a depositar la gota en el frasquito, en el tubito donde hemos tomado la muestra. Entonces, bueno, que la observación siempre la realizamos en vivo, siempre. Todas las imágenes que veáis de Proyecto Agua ahí en Biodiversidad Virtual o en Proyecto Agua es de organismos que están vivos. O si están muertos es porque los hemos cogido en un medio donde ya no tenían vida. Y el sistema de muestreo es muy variado. El más sencillo es utilizar, por ejemplo, en charcas o en un río, ir a una zona tranquila y con una jeringuilla tomar un poquito de agua y sobre todo parte del sedimento superficial. ¿Eh? En el mar me gusta, es precioso, bueno, porque lo del mar es algo impresionante, es maravilloso. Pues muchas veces buceo con una manguita de plancton, y eso se mete en un tubo Falcon, en un tubo, como un tubo de ensayo grande, y se observan de inmediato. Aquí simplemente una gota de agua se pone en el portaobjetos y directamente a observar. Y luego lo que comentaba antes es, lo que decía antes era que es importante las técnicas de observación que se utilicen para ver un tipo de imágenes u otras, y creo que ahora lo vamos a poder ver en una de las siguientes imágenes. Bueno, aquí esto es de la primera expedición a la cueva, lo que os decía de la observación, y ahora vamos a ver lo de las técnicas. Mirad, esta técnica es la que os comentaba antes, que es la de contraste de interferencia. Entonces, con un microscopio convencional de campo claro no se ve ese relieve. Esto se consigue con unos prismas polarizadores que son muy sofisticados, ¿eh? Y eso hace que estos equipos que tienen esa técnica pues sean, bueno, prácticamente inasequibles para un bolsillo normal. Entonces, ¿cómo se puede hacer uno con estos equipos? Pues de segunda mano. Yo he ido comprando piezas de estos equipos de segunda mano hasta montar un par de equipos o 3 equipos, y la verdad es que merece la pena, sobre todo para la observación de organismos microscópicos. Fijaos el detalle con el que se observa la ornamentación de una boglena. Vamos, ahora es de otro género diferente, la mancha ocular se ve perfectamente y sobre todo la sensación de relieve. Fijaos qué diferencia con respecto a esta otra técnica, también muy interesante en microscopía para ver los organismos microscópicos, que es la técnica de contraste de fase. Esta, sobre todo, es muy útil cuando queremos ver los contornos. Si, por ejemplo, tenemos algún ciliado, pues se verían muy bien los cilios, muy marcados de color negro. O si queremos ver una ameba, pues se verían muy bien los pseudópodos en los bordes. Entonces, esta técnica también es muy útil para observar detalles. No, esta también es una técnica asequible. No es tan cara, ni muchísimo menos como la que os mostraba antes, la de contraste de interferencia, y da mucho juego también. Y esta es la que os digo de campo oscuro, que da muchísimo juego, muchísimo juego. Fijaos que esto es un tardígrado, fijaos qué colores tan vivos de un désmido o del contenido estomacal del tardígrado, o del aparato bucal. Y esto es muy fácil de conseguir.
Después, si queréis, os cuento de qué manera, con cualquier microscopio normal, simplemente en el condensador, poniendo un círculo opaco a la luz, pero que deje pasar la misma por la periferia, ese halo de luz periférico concentrado en la preparación es el que permite el ver este tipo de imágenes como si fuera el escenario de un teatro, ¿no? El fondo oscuro y los actores ahí con todo su color. Y esto es muy fácil de conseguir con cualquier microscopio convencional. No hay, o sea, en casa se puede hacer, si el microscopio tiene condensador, se puede hacer de manera relativamente sencilla. Esta es la técnica anterior de contraste e interferencia. Y luego también otra técnica con la que es muy fácil jugar es con la técnica de polarización. Es muy fácil también conseguir una lámina de polarización con un móvil viejo, estropeado, que vaya a ir al desguace. La pantalla tiene unas láminas que polarizan la luz, o se pueden comprar gafas de luz polarizada baratísimas para tener 2 cristalitos de luz polarizada, y entonces se consiguen estos efectos de color debido a la desviación del eje de rotación de la luz, de los rayos de luz, que tienen algunas partículas o algunos compuestos químicos, algunos compuestos minerales y otros compuestos orgánicos. Entonces, también da mucho juego la técnica de polarización. Y esa es otra técnica un poquito más sofisticada que permite sobre todo ver la actividad vital de los organismos fotosintéticos y de los no fotosintéticos. Es la técnica de epifluorescencia, que consiste en que tú iluminas con un haz de luz muy intenso la muestra, en este caso es luz ultravioleta, y entonces la clorofila devuelve en una radiación roja esa radiación que fuerte, absorbe energía y luego devuelve parte de la energía en forma de radiación infrarroja. Entonces esto es muy utilizado, sobre todo, es muy bonito para ver la forma de los cloroplastos o ver la actividad de los cloroplastos en los organismos fotosintéticos. Y son las técnicas que se utilizan más habitualmente en microscopía óptica, aparte de la de campo claro, que es la técnica normal. Y aquí, si queréis un pequeño repaso a qué grandes grupos de organismos nos podemos encontrar. Mirad, esto es agua del Ebro. Fijaos, hace años la cantidad de bacterias que tiene en superficie. Todo eso son bacilos. No sé si lo veis en detalle, que es tremendo. Son cianobacterias, propias en este caso también de aguas con una gran carga de nutrientes, y además estas en concreto peligrosas porque fabrican toxinas y bueno, pueden fabricar en concreto neurotoxinas o algunas toxinas que producen erupciones cutáneas. En fin, son organismos que hay que vigilar su crecimiento porque la manera de defenderse que tienen es pues a través de estas sustancias químicas que evitan que otros microorganismos puedan comérselas. Flagelados es un mundo. El mundo de los flagelados ahora, con la taxonomía que se está rehaciendo de todos estos microorganismos, hay cerca de 7 grupos diferentes, de 7 pequeños reinos diferentes. Y bueno, esto antes incluía dentro de los eulenoides, de las eulenas, pero eulenas que en vez de realizar la fotosíntesis se alimentan heterotróficamente de restos de materia orgánica. Este organismo es curiosísimo y es de las pocas veces que se ha fotografiado aquí en nuestro país. Calicimona se llama. Bueno, los ciliados también representados por gran cantidad de organismos, algunos de ellos de vida libre, como el paramecium o algunos de vida fija, como las vorticelas, que son tan bonitas y que todos conocéis. Los rizópodos también son muy comunes en las muestras de agua. También dentro de los rizópodos, bueno, las amebas en sentido más amplio pertenecen a 6 grupos completamente distintos. Tienen en común la emisión de esas prolongaciones del citoplasma, pero luego genéticamente son organismos que entre los distintos grupos nada tienen que ver. Y además muchas de estas amebas, aunque la imagen no es esta que os he puesto, la imagen os he puesto de una ameba común, la ameba que aparece en todos los libros de texto, ameba proteus. Digo que la mayor parte de las amebas tienen caparazón, que es una cosa que mucha gente suele desconocer.
viven todas, la mayor parte de ellas, encerradas en un caparazón maravilloso, porque está hecho de unas... Bueno, hay cantidad de estructuras, orgánicas, inorgánicas, piezas de ese caparazón que fabrica la ameba, piezas de ese caparazón que recoge del medio, en fin, eso es otro mundo. Dentro de las algas verdes hay un grupo que a mí bueno, creo que son preciosas, que son los désmidos, muy comunes, habituales en las lagunas de montaña, en las lagunas ácidas, ahí en Madrid, en Guadarrama, bueno, en toda la Sierra de Madrid, en las zonas altas, en las turberas de alta montaña, bueno, pues en cualquier cadena montañosa donde crecen los esfagnos, los lugares encharcados, pues son muy propicios a que aparezcan todos estos désmidos, que además son extraordinarios bioindicadores y que además en muchos lugares del centro de Europa están desapareciendo debido a la lluvia ácida. Las diatomeas también son otro grupo extraordinario, ¿no? Muy diversificado, en este caso una diatomea colonia, vamos, que se asocia formando estas colonias para flotar mejor. Si los individuos estuviesen sueltos, esta colonia, vamos, los individuos se hundirían. Y de esta manera, cuando se disponen de esta forma, aumenta la tensión superficial y es más fácil que puedan ponerse en las capas fóticas, en las capas a las que llega la luz del agua, y así realizar la fotosíntesis. Entonces, se descubren cantidad de cosas extraordinarias cuando se observa con detalle, ¿no? Entonces, también una conjugada, una cloroficia del grupo de las cinematáceas. Organismos pluricelulares, tenemos también una representación amplísima, en este caso de rotíferos, también ese es otro mundo aparte. Los turbelarios también tienen formas extraordinarias y muy variadas, es bastante común encontrarlos en las muestras de agua. Los gastrotricos, que son también detritívoros, estos gusanitos tan extraordinarios también, que tienen una parte ventral completamente recubierta de cilos, de ahí el nombre gastrotricos, y el cuerpo cubierto de escamas, como veis aquí. También organismos interesantísimos, y poco estudiados. Los nemátodos, muy difíciles, porque para poderlos reconocer hay muy pocas especies que se puedan identificar a primer golpe de vista, porque para poder determinarlas es necesario realizar un estudio de la genitalia. Entonces, nosotros en particular, bueno, pues cuando nos encontramos con uno de ellos, lo metemos aquí en un saco, en un gran saco de nemátodos, y no llegamos más allá. Abundantísimos. Y luego, dentro de los crustáceos, pues son muy comunes los branquiópodos, bueno, en este caso Dapnia, pero hay cantidad de géneros y especies que también son muy buenos indicadores. Y entre los pocos nidarios que nos podemos encontrar en las masas de agua dulce, a diferencia de lo que ocurre en el mar, pues están las hidras, que también son seres fascinantes. Aquí en este caso con esta hidra viridis, con simbiosis, con zooclorelas, como muchos otros organismos que podemos encontrar en el agua. Como veis, toda esta representación, no es raro que en una gota de agua nos podamos encontrar seres tan diversos como todos estos que acabamos de ver. Hay algunos que son más abundantes, otros que son más escasos, pero todos estos están presentes. Y luego unos que suelen gustar mucho son los tardígrados. Yo no sé, tienen un atractivo especial, quizá porque se asemejan a algo que nos resulta más familiar, como pueden ser los osos, aunque este tiene 8 patas, pero cuando se ve de lado parece que tiene 4 patas y un aparato bucal succionador, comunes en el agua, pero también en los musgos, en fin, muy resistentes, como sabéis, a condiciones extremas, capaces de resistir la radiación ultravioleta, de aguantar desecados durante cientos de años. En fin, el conocimiento de la vida de estos organismos es muy bonito y no deja de aprenderse. Y eso es lo estimulante, ¿no?, de investigar todo este mundo, que no dejas de aprender un día. Yo os aseguro que todos los días que cojo una muestra de lo que sea, de agua o del biofilm de un sitio, encuentro algo nuevo, y entonces eso te obliga a investigar, a buscar, a mirar, y bueno, y es apasionante. Y luego
aquí tengo una pequeña muestra sobre todo de trabajos hechos con los chavales o en los que han participado chavales, que son muy ilusionantes para ellos y para mí, por supuesto, porque es una manera de difundir el conocimiento y de inculcar el amor a la naturaleza que me parece muy bonito, ¿no? Esto es una de las, en una de los proyectos de divulgar ciencia, para un certamen que se suele convocar todos los años en Extremadura de una reunión científica, que no es un concurso, simplemente los chavales van allí a presentar sus proyectos de investigación. Esto es otro de los proyectos estos de divulgar ciencia, una investigación sobre organismos bioindicadores. Esto es interesantísimo y tiene que ver con la pregunta esta que me hicisteis antes de cómo en una laguna se puede instaurar la vida microscópica. Hicimos un experimento hace unos años en una terraza del instituto y sin nada, es decir, sin aporte de nada, simplemente con el agua de lluvia, al cabo de unos meses empezó a aparecer un ecosistema porque con las gotas de lluvia caen materia orgánica, caen nutrientes, caen las esporas de algunas algas, caen también formas de resistencia de algunos protozoos, después puede caer alguna de algún rotífero y se crea un ecosistema con el paso del tiempo, y aquí se explica un poco cuál es ese proceso de aparición de la vida. Este fue un proyecto también muy bonito en el que participamos junto con otros estudiantes de todo el mundo, y es que en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York pone a disposición de distintos institutos de todo el mundo un microscopio muy sencillito, como veis ahí, como este de aquí, y luego las imágenes se comparten entre distintos países. Bueno, un proyecto de intercambio pues muy bonito para que los chavalitos pues conozcan lo que hacen otros compañeros suyos en otros países. Y nada, esto es el estudio concreto de una pequeña laguna, embalse que hay aquí cerca de Logroño, muy eutrofizado, y donde hay cantidad de organismos bioindicadores también muy interesantes. En fin, un estudio en concreto sobre las diatomeas en el que participaron los chavales, también muy interesante. Esto también es un proyecto para difundir la vida microscópica en el agua. En fin, no voy a aburriros. Este es el folleto de la exposición esta que comentaba antes, que se estuvo exponiendo en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y que está a disposición de verdad de quien la quiera, porque ahora está parada. O sea que si en algún momento queréis llevarla a algún sitio donde se pueda exponer, pues a vuestra disposición está. Y esto es un proyecto en el que participaron el año pasado alumnos míos en la cueva investigando el biofilm y bueno, pues fue una cosa muy bonita y resultó ganador del certamen este de divulgar ciencia que se hace aquí en La Rioja. Bueno, de esto habla de los premios, un poco de los reconocimientos. Apareció, creo que fue en el año 2002, apareció ahí en El País todo este proyecto de cómo los chavales se acercan al microscopio. Esto es en la entrega de los premios Giner de los Ríos de Educación. Esto es ahí en Los Ángeles, al lado de Palo Alto, donde tienes la sede Google. Esto sí que fue maravilloso porque de verdad, bueno, nos trataron, bueno, fue una experiencia inolvidable para los chavales, por el intercambio de ideas que hubo allí, por el ambiente de creatividad, por el premio que dieron a los chicos. Bueno, pues algo maravilloso. Ahí cuando vinimos, pues, bueno, pues fue una cosa muy bonita, nos recibieron los medios de comunicación, en fin, le dieron mucha cobertura, aunque fue en julio, en el año 2012. Y bueno, esto es de uno de estos certámenes de La Rioja. Y bueno, y nada, esto ya lo he dicho antes, algunos proyectos que siguen activos ahora, en este momento seguimos investigando algunas de los fontines del Botánico de Madrid, pero con esto del cierre de las fronteras y de la pandemia, pues está paralizado. Sí que podemos seguir haciendo estudios en las turberas de por aquí, de los alrededores. El proyecto de astrobiología también, afortunadamente, lo podemos seguir desarrollando, y estamos en un proyecto también muy bonito con los chicos que están haciendo
que tiene mucho que ver además con la remediación, vamos a ver, con el futuro, yo creo que esperanzador, que se abre con nuestros jóvenes, ¿no? En el sentido de que son personas muy concienciadas, muy motivadas, y estamos ahora haciendo un trabajo de cómo los microorganismos podrían utilizarse como sumidero de CO2, y de qué manera el CO2 en la atmósfera podría, o sea, las concentraciones podrían ir disminuyendo mediante distintas tecnologías utilizando microorganismos. Y bueno, y esto es todo. Bueno, esto es todo. Podemos hablar muchísimo más, pero espero no quiero cansaros ya más. O sea que... Está espectacular, está genial. Me pregunto yo si muchas de esas cosas que nos has enseñado no son realmente marcianos, porque la pinta que tienen, vamos, yo me acuerdo como biólogo de repasar todas esas cosas, ¿no? Pero no acaban no dejan de sorprenderme. Y yo voy a aprovechar antes de que Antonio se lance con más preguntas, ya que tengo ese privilegio, en relación con lo que decía de las charcas estas. Yo es que tengo una charca en una casa rural que tengo y Sí, antes le puse una lona. Lo que tú dices, en 2 días eso fue espectacular, empezó a tener todo tipo de bichitos. Imagino que a la semana o las 2 semanas ya estaría lleno de microorganismos, porque también se empezó a ver pues enditiscos, bichos grandes que comen cosas pequeñas, ¿no? Y sí, sí, después sí, ya sí. incluso ranas y tal. Como yo eso lo alquilo y cada X tiempo me rompían la lona con la que lo hacía, pues lo cambié con el tiempo con hormigón. Sí. Y no sé qué pasa, llevo casi un año desde que lo hice y quitando un alga así un poco mucosilla que sale e invade todo y tengo que estar quitando, no sé por qué ahora no sigue el mismo proceso, ¿no? Que fue tan sencillo y tan... Fíjate, sí, eso puede ser, digo yo, pienso claro, los compuestos del hormigón. del Eso hormigón, pensaba yo. eso sí, seguro. Vamos, pienso, yo, Claro. porque Me imagino que se acabará creando una capa, pero con mucho más sí, tiempo del que fue la otra vez, porque sí, claro, está en la charca al aire libre y tendría que seguir el mismo proceso sí, 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 sí. que ocurrió anteriormente. Pero bueno, ya más a fondo te preguntaré. Adelante, Antonio, si te parece, deja de compartir pantalla para que se nos vea bien. Antonio Ordóñez, Antonio Guillén, deja de compartir. Yo creo que no estoy compartiendo. Espera, a ver. Ahora sí, ahora Ah, está. vale, Ahora te vale, veo pues entero. vale, Sí. perdonad, pues no era consciente que lo estaba haciendo, perdona. Pues Vale, tengo aquí Antonio Ordóñez, adelante. algunas preguntillas aquí para Antonio. Juan y María del proyecto Geosfera preguntan: ¿qué ambiente es más probable para el origen de la vida en la Tierra? ¿Las charcas mareales o las fumarolas volcánicas de los fondos abisales? Uf, esa pregunta yo no sé responderla, ¿eh? No sería capaz de responderla. Mira, lo que sí parece es que la vida puede surgir en ambientes extremos, en cualquier ambiente extremo donde parece que sea imposible. Dices, bueno, ahí es imposible que haya nada. Pues hay vida. En el desierto de Atacama, bueno, a propósito de estas cianobacterias de la cueva, ahí en la cueva hemos encontrado unas cianobacterias que aparecen en el desierto de Atacama, en la cueva, en un ambiente húmedo, en el desierto de Atacama, dentro de las rocas de yeso, no sin agua. ¿Qué es lo que hacen las cianobacterias? Utilizan el agua del yeso, el yeso es sulfato de calcio hidratado, pues esa molécula de agua que hidrata el sulfato de calcio lo utilizan para hacer la fotosíntesis, para tener agua. Entonces, esta pregunta que plantean María y Juan me parece muy interesante, pero yo no sería capaz de responderla, porque creo que la vida podría darse en cualquier otro lugar. Incluso creo que no tiene por qué haber surgido en un lugar concreto. Creo que, como decía, bueno, como creo que pensaba el profesor Juan Oro, que puede haber surgido en muchos puntos a la vez. ¿Eh? Muy bien. Vicky nos pregunta: ¿alguna vez has encontrado el mismo organismo tanto en agua salada como en agua dulce?
hay algunos organismos que sí son capaces de vivir en agua dulce y en agua salada. Algunas diatomeas, por ejemplo, también algunos ciliados. Es una pregunta también interesantísima esa, ¿eh? Porque, en principio, la mayor parte o buena parte de estos organismos microscópicos, los ciliados, se supone que tienen un origen marino y van colonizando los ecosistemas terrestres, igual que en general la vida, ¿no? Se supone que surgió en el mar y que coloniza la Tierra. Bueno, pues en el caso de algunos microorganismos está claro, por las evidencias fósiles, que ha sido así. Las diatomeas, por ejemplo, surgieron en el mar, en el Paleozoico, y solamente en el Mesozoico parece ser que es cuando empiezan a colonizar los ecosistemas terrestres. Entonces, sí que hay algunos organismos, y dejo de enrollarme, que se encuentran en medio dulce, en medio de agua dulce y de agua salada. Vale. En conjunto hay felicitaciones, ganas de mirar por el microscopio, gente que dice que hay que echarla más estimulante, otros se suman a comprarse unas gafas polarizadas. Bueno, hay un cierto entusiasmo. Hay una pregunta aquí de Leire que Sí. vas a contestar tú, pero antes voy a hacer una pequeña introducción. Dice, qué ganas de sumergirse en este mundo microscópico. Y te pregunta, Antonio, te pregunta, ¿existe alguna publicación, libro o web de referencia para mostrar las muestras, o sea, para montar las muestras, para hacer las prospecciones, para determinar los organismos más básicos? Y yo le contesto a Leire, llevo 6 años persiguiendo a Antonio para que escriba el libro de referencia de introducción a la microscopía de seres de microbiología de agua dulce de la península ibérica, porque es que lleva toda la vida haciéndolo, entonces solo es condensar esa enorme generosidad que tiene, donde va repartiendo en las redes sociales ese trabajo, que lo condense en ese libro, que Leire sería el que yo te recomendaría si estuviera en mi biblioteca. Pero como no existe todavía porque no lo ha escrito, pues ¿qué referencias le puede dar a Leire? Bueno, pues si quieres que Leire me escriba, porque, mira, hay varias... Bueno, primero, muchísimas gracias, Antonio. Y eso, el problema es la falta de tiempo, porque el libro están hechos los capítulos, está encarrilado, pero está solamente el esqueleto. Y bueno, y de verdad, pues me gustaría mucho hacerlo. Y bueno, y y material hay, como dices. Y bueno, y creo que además creo que podría ser una cosa bonita. Mirad, hay varias cosas, hay varias publicaciones muy buenas. Hay un librito que compartí contigo, Antonio, que se llama Tengo un microscopio que puedo observar, que es algo muy elemental, pero muy bonito para iniciarse. Ese lo puedo compartir porque es un libro descatalogado y tiene unas ilustraciones muy básicas. Sí, es para iniciar, cómo hacer una preparación, cómo utilizar las cosas básicas y demás. Luego, para los organismos de agua dulce hay una guía de omega que está muy bien, que tengo por aquí. A ver, por aquí. Aquí. Que es esta Atlas de los microorganismos de agua dulce. Y hay cantidad de... Luego también de microscopía. Hay 2 o 3 libros bastante buenos en lo que se refiere a técnicas, pero muchas veces se pierden en datos técnicos y no van al grano. Mira, hace unos años te puedo decir una cosa que se me ha olvidado. Bueno, te digo por si alguien pudiera estar interesado. Hice una cosita para el Ministerio de Educación que se llama La Ventana de Hooke. Escrito Ventana de Hooke. El autor de este libro maravilloso, que es micrografía, que es donde bueno, es en el libro en donde se dibujan por primera vez las células, aunque fue en realidad Leeuwenhoek el que hizo el microscopio con esa lente, con una sola lente, el que descubrió las células de verdad. Pero el que se llevó la fama, como siempre, fue otro señor que que pertenecía a la Real Sociedad de Historia Natural de Londres y demás, y que escribió este libro. Bueno, pues hice una publicación que es accesible y en donde se explica mucho de la metodología, de la historia, de técnicas. Hay gran cantidad de fotos que se llama La Ventana de Hooke. Ahí tienes material online y creo que también hay bastante bibliografía. Y si quieres después me pones un correo y te puedo dar también alguna otra indicación. Gracias, Antonio. Vicky nos pregunta,
¿has analizado alguna vez una muestra de agua embotellada? Si lo has hecho, ¿te ha sorprendido algo que has encontrado en ella? En el agua en botella es bueno, muy difícil, si no imposible, encontrar nada, ¿eh? Porque en caso de que pueda haber algún microorganismo, que pueda haber alguna bacteria suelta, encontrar una bacteria suelta o 100, imagínate, 100 bacterias en un litro de agua, sería imposible verlas con el microscopio. Imposible. ¿Organismos más grandes que las bacterias? Muy difícil porque no llegarían o estarían en una concentración tan pequeñita que sería, vamos, como encontrar no una aguja en un pajar, como encontrar un microbio en un pajar, ¿eh? Entonces, no, he mirado y no me he encontrado nada. O sea, no he encontrado nada. Bien, bueno, siguen las felicitaciones y adhesiones a la presión para que hagas el libro. Bueno, muchas gracias. Y Joan nos pregunta si se descubren organismos nuevos con estos trabajos. Bueno que sí, Antonio, y de eso sabes tú mucho. Bueno, pues sí, se descubren. El problema es en muchas ocasiones que aquí la morfología a veces queda corta. Entonces hay que hacer secuenciación genética. Y mucha de la taxonomía nueva que se está haciendo con organismos microscópicos parte de esa secuenciación, que no está al alcance de cualquiera, ni de nuestras posibilidades, siquiera. Pero hay veces, y os cuento la anécdota, en la cueva esta donde se hace la investigación de Marte, pues tuvimos la suerte, la inmensa suerte, que en la primera muestra que cogimos del biofilm, ¡pum!, la ponemos ahí en el portaobjetos y le comenté yo a Antonio, digo, joder, esto, Antonio, tiene pinta de ser algo nuevo. Claro, ahí no teníamos manera de consultar nada, ni de ver internet, ni de ver libros, ni de nada. Oye, pues cuando salimos, efectivamente, pudimos comprobar que eso que descubrimos en la cueva es una ameba preciosa, además, que es nuevo género y nueva especie. Antonio, y puedo decir el nombre, ¿no? Sí, claro. Bueno, se va a llamar Astrocuádrula porque por astro del proyecto de astronomía, cuádrula porque está emparentada con otras parecidas, Lambtocuádrula o Paracuádrula, tal, y Virtualis, en honor a biodiversidad virtual. O sea que estamos pendientes de publicarla ahora porque en el Botánico, Enrique Lara y su equipo quieren secuenciarla. Y entonces tenemos todo, o sea, tenemos la descripción, tenemos hecho todo, o sea, tenemos todos los datos, excepto los datos genéticos, y queríamos hacer una publicación pues completa, ¿no? Y hacerlo de esta manera, género y especie, ¿eh? Eso ya es más raro, pero sí se suelen encontrar cosas nuevas. Muchas gracias. Diego nos pregunta te pregunta, ¿qué es lo más ilusionante que has encontrado en una muestra de agua? Pues mira, es muy buena pregunta, Diego, y gracias, oye. Es que todo es ilusionante. Te digo de verdad, a ver, ¿qué me haría? Te digo, yo nunca había visto una hidra. Cuando encontré la hidra era como si me tocara la lotería. Yo qué sé, nunca había visto cuando empecé con esto, no había visto una ameba de verdad. Pues la primera vez que vi una ameba es que casi doy un bote de alegría, ¿no? Lo de la ameba de la cueva fue maravilloso también, porque dices, es que realmente, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando ves algo que nunca has visto, ¿no? Cuando te enfrentas a algo que nunca has visto, el descubrir eso, que es la primera vez que encuentras, yo creo que produce mucha emoción. No, fíjate, no tengo ninguna cosa así concreta, ¿no? Que diga, es que estas cosas que te he dicho son habituales, ¿no? Y cosas a lo mejor fíjate las cianobacterias que son aparentemente feas, ¿no? Dices, guau, esto, joder, pues ahora yo las veo bonitas, ves una cianobacteria, joder, fíjate esta, pero sí que tiene una cápsula, porque empiezas a descubrir cómo vive, de qué manera se adapta, empiezas a entender a los organismos, los ves de otra manera diferente cuando los comprendes, creo yo, ¿no? Que es
la clave, ¿no? Y lo bonito de esto. Bien, pues aquí hay más aplausos, qué charla más guay, fantástico, enhorabuena por el trabajo, muy interesante charla. Bueno, yo creo que ya les has picado a todos, les has sacado el teatro de sombras chinescas y ya los tienes a todos, como a mí, enamorados de la vida microscópica. Bueno, pues muchas gracias. Pero no es por... es realmente... Es el mundo, el mundo microscópico que es así, de verdad, y que ha provocado la fascinación de tantísima gente cuando ha tenido la ocasión de asomarse a él. Y yo creo que ahora, por lo que decía antes, que con la tecnología, que es muy asequible, porque antes tener un microscopio es que era un sueldazo, era el sueldo. Yo recuerdo que con el primer sueldo de profesor compré un microscopio que tengo por aquí, joder, y era dos meses de trabajo para comprarte un microscopio. Y ahora, pues con una propinilla casi puedes comprarte un microscopio. Y dispositivos que se pueden adaptar a los móviles. En fin, y te digo que eso, como se dice ahora, ha democratizado mucho el poder, el investigar y el poder ver, ¿no? Y el hacer contribuciones. Yo creo que eso es algo muy bonito. Y que nos pone delante de cualquiera, la posibilidad de hacer estas cosas. Bien, mira, Jesús Dorda nos dice que como siempre muy interesante, que qué suerte tienen tus alumnos. Yo también considero que son unos privilegiados de tenerte de profesor. Y Miguel Ángel Cenedilla nos dice, al igual que en la observación de aves, seguramente el disfrute del mundo microscópico está en tener una buena óptica. Si no, es muy frustrante. Aunque ya me estás contestando. Bueno, ya has contestado en cierta manera que la óptica se ha democratizado y se ha abaratado, y entonces ahora ya no hace falta tener un equipo. Bueno, está contestado un poco, pero dice eso, que hay... Sí. La óptica es importante. Desde luego que sí. Bueno, y pasa como en todo, ¿eh? Porque quienes os dedicáis a la fotografía de aves o de insectos, pues evidentemente hay ópticas mejores y excelentes, ¿no? Y en microscopía igual. Entonces, pasa igual. Es decir, claro, si quieres ya ir a hilar muy fino, al detalle, a ver ya cosas que un poquito más allá, pues sí, ahí ya te tienes que meter en, en marcas, ¿no? Pues que todos conocemos, ¿no? De óptica. Pero incluso ahora hay algunas que ofrecen una óptica excelente, o sea, comparable a las marcas de más alta gama, a un precio también asequible. Motic, por ejemplo, vamos, que no comento, ¿no? Pues es comparable a lo que puede ser Zeiss, Olympus, o Nikon, o Leica, y hay 2 o 3 marcas así que construyen aparatos muy buenos y con muy buena óptica, y ya digo, de ese rango. Bien, pues aquí siguen felicitando. Maravilloso, Antonio. Gracias por tu entusiasmo y por compartir todo tu conocimiento. Es un poco el sentimiento general de los asistentes de hoy. Pues, Está espectacular, la verdad. Sí, sí. Yo creo que hay que darte las gracias especialmente por la cercanía y por motivarnos, ¿no? Porque como es un mundo que no vemos, sí, sabemos que es muy bonito, sobre todo cuando experimentamos lo de la gota de agua, como dije yo en mi juventud, infancia, pero el volver a ello es... Bueno, y si encima se pueden descubrir especies y ponerle tu nombre, me ha encantado lo de Virtualis, está espectacular. Bueno, pues oye, dime. nada, que os invitaremos al bautizo, ¿no, Antonio? Habrá que invitarles al bautizo. Habrá que llevar algo de picar, a ver si puede ser sin mascarilla, si no va a ser complicado. Qué bueno, qué bueno. Estamos ya en el límite. Yo estoy agradecidísimo. Bueno, ya algún día también explicaréis cómo se pone un nombre científico, porque supongo que también se siguen unas reglas determinadas, ¿no? Y nada, para seguir motivándonos, si te parece, nos puedes compartir un libro que podamos
estos tiempos de confinamiento, que es verdad que ya no estamos tan encerrados como antes, como en marzo, cuando propusimos lo del libro, pero seguro que tienes algo que a ti te motive y nos puede motivar también. Oye, pues fíjate, y además, Juan, cuando me lo dijiste, digo, ¿y qué libro? Y es que me regalaron hace 2 semanas, me regaló un amigo un libro, bueno, que es una maravilla. O sea, bueno, no hace falta que, porque seguro que alguno de vosotros conocéis, que es este de Haeckel. Este de Haeckel, que tiene todas las ilustraciones que dices, bueno, ¿cómo es posible que estos hombres en el tiempo, en los tiempos en que trabajaban, bueno, pudieran hacer esas ilustraciones? Bueno, te digo que es estéticamente y desde el punto de vista científico es que es una delicia, ¿eh? El verlo y el poder observar todas estas cosas, ¿eh? Esta gente sí que tenía mérito, porque, bueno, me parece un trabajo admirable. Eran artistas, ¿no? Sí, Eran sí, artistas, sí. Estos dibujos son Sí, maravillosos. sí, O sea, que sí. es un libro de recreación, Sí. especialmente por las imágenes, entiendo, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, hasta aquí. Yo estoy contentísimo. Este tema no lo habíamos tocado y ahora ya tenemos un hilo del que tirar y una persona que se ha ofrecido por si alguna vez quiere alguien, digamos, introducirse en esto o profundizar en ello para que nos dé más referencias. Ya nos ha dado algunas y nada, no sé si quieres decir algo para despedirte. Ya vamos a acabar. Sí, bueno, pues Juan, darte las gracias, de verdad, bueno, pues por hacer, bueno, pues por abrir esta ventana, ¿no? Y por este fuego de campamento que me recuerda a los de Crío, o sea que además la idea me parece muy bonita. Y, por supuesto, me da mucha alegría el que estéis ahí, aunque no os esté viendo, a Jesús, Juan, María, Antonio. Bueno, Antonio sí que te estoy viendo. Eh, eh, a ver, alguien me voy a dejar por ahí. Sí, a Diego, por ejemplo, a Teresa. Pues que muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme. Porque tenemos que seguir haciendo cosas bonitas en el campo y porque nos tenemos que volver a ver pronto para seguir pues compartiendo todas estas cosas que son bueno, buenas y interesantes y yo creo que hacen de verdad hacen el mundo mejor. Así que Pues genial, gracias por esta positividad muy necesaria en tiempos de COVID. En vez de ver noticias, tenemos que ver más fuegos de campamento y hacer más fuegos de campamentos. Y el siguiente, que siempre hago un guiño a los siguientes, siempre que puedo, en este caso si puedo hacerlo, el 1 de diciembre vamos a tener a un cetrero. No habíamos tocado el tema de las aves rapaces y de la cetrería, y es una persona espectacular, es Javier Ceballos, que es familiar del famoso Luis Ceballos, ¿no? Y bueno, por contaros solo muy poco, es el único que tiene un doctorado en el mundo sobre cetrería y es el que ha conseguido que sea un bien inmaterial de la humanidad por la UNESCO. ¿De acuerdo? Ya con eso os digo mucho. Así que os irá llegando la promoción, quien esté interesado que me escriba si es que no tengo su correo. Y nada, muchas gracias a los dos Antonios por estar ahí, ilusionando a otros y a los que estáis ahí, como digo, que sois ascuas en este fuego y que este fuego se eleva cuanta más participación hay, pues también muchas gracias. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta la próxima entonces. Finalizamos. Venga, adiós. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Chao.